¿Alguna vez te sentiste confundido o confundida por el silencio de Dios? ¿Te causó eso inseguridad sobre cuál será el próximo paso? ¿Te pasó alguna vez de no saber qué hacer? ¿De que tu fe se puso en juego, en duda? Si algo de eso te pasó, bienvenido a la reflexión de este sábado. Pensemos en esta semana. Pensemos en la semana más trascendental para la vida de Jesús, pero también para la vida de la humanidad y de todos aquellos que creemos en Él. Una semana donde Él entra triunfal sobre Jerusalén y que la cierra triunfal. Pero en el medio, ¿qué pasó en el medio? Pensemos en un jueves de entrega, castigo, de traición, en un viernes de crucifixión y muerte, de dolor. Pero quiero invitarte a pensar en el sábado. ¿Qué pasó un día como hoy, hace casi 2000 años? Pensemos en el cuadro. Jesús enterrado, muerto, todos nuevamente a sus casas. El suicidio de Judas. ¿Cómo habrá estado ese cuerpo de discípulos? ¿Cómo habrán estado esas personas que siguieron a Jesús? El maestro ya no estaba. El maestro yacía muerto. ¿Cuántas preguntas habrán habido en sus corazones? ¿Y cuáles habrán sido? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? A esto hay que sumarle que recién comenzaba la persecución sobre sus vidas. ¿Cómo podía cambiar todo en tan solo días? De aquel reconocimiento maravilloso, de aquella alegría y felicidad exultantes, de aquella cena tan hermosa, a esta soledad tan fría, a este cuadro tan triste, a esta desesperanza, a esta falta de fe, o al menos una crisis. Yo quiero que pensemos juntos. Yo quiero invitarte a pensar junto a mí y que juntos pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Creo que una de las cosas que más afectó a los discípulos habrá sido una enorme crisis de fe y por consiguiente una enorme crisis de identidad, porque si nuestra fe está en juego, nuestra identidad también lo está. Y me imagino a Pedro lleno de culpa, quizás golpeándose en la cabeza contra una pared diciendo ¿por qué lo negué? Si yo lo hubiera negado, quizás Él estaría con nosotros. Porque Pedro en su interior todavía creía que nada malo le tenía que pasar al Mesías. Pensemos en Juan, llorando por los rincones, extrañando a la persona que más amaba, a aquella persona en la que él recostaba su cabeza en el pecho, a aquella persona con la que había pasado momentos espectaculares como el de la transfiguración en el monte. ¿Qué iba a ser de la vida de Juan? Pensemos en María, aquello que tanto le anunciaron desde su embarazo se cumplió. Ese hijo que era de ella pero que en realidad era de Dios. El momento tan temido por esa mamá había llegado. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pensemos en María Magdalena, fiel seguidora de Jesús, su Señor, su libertador. Ahora ya sigue en una tumba. ¿Qué sería de ella? ¿Debería volver a la vida de donde Jesús la sacó? ¿O Mateo, liberado del estigma de ser un cobrador de impuestos? ¿Qué sería de él?
qué pensaban las personas que recibieron un milagro? ¿Cómo? Este no se pudo salvar a sí mismo. Entonces quizás habrá sido un Mesías más, de todos los que se proclaman Mesías. En esa época, proclamarse Mesías y morir crucificado en una cruz era bastante común. Había, entre comillas, profetas por todos lados, y era común escuchar a alguien decir que él era el Hijo de Dios. Pero este tenía algo distinto. Este había logrado ilusionar a todos. Pero ahora estaba muerto. Y todo el mundo vio cómo lo crucificaban en una cruz y cómo murió. ¡Qué desolación! ¡Qué desesperanza! Uno se pone a pensar en que las estructuras de la vida de cada una de esas personas fueron sacudidas. Pero quiero que este sábado sea un sábado para que podamos pensar en nosotros, en el pueblo de Dios. Dejemos de lado por un rato los nombres propios de los discípulos y de las personas que seguían a Jesús y pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces la vida nos sacudió tan fuerte que nuestras estructuras, nuestros pensamientos e inclusive, ¿por qué no?, nuestra fe fueron sacudidas? ¿Nunca te pasó de preguntar ¿y dónde estabas, Señor? ¿Nunca te pasó de preguntar ¿y por qué? ¿Nunca te pasó de preguntar cómo es que no lo vas a hacer? ¿O por qué tú no? ¿Por qué un no tan rotundo, Señor? Si te pasó algo de eso, entonces bienvenidos a este sábado. Bienvenida a este sábado. Si el viernes es un viernes de muerte, este sábado es un sábado de silencio. Jesús, entre comillas, no está. Y algo que es peor, no solo no está, pareciera ser que no va a volver. En muchas oportunidades en nuestras vidas podemos pensar eso. Pensemos en la sala de los hospitales, en las terapias intensivas. Pensemos en las familias rotas, en los matrimonios destrozados. Pensemos en las enfermedades terminales de algún ser querido, o en por qué no se cura o no se restaura tal o cual persona. Pensemos en las largas filas en los cementerios despidiendo los restos de un ser amado. Pensemos en los engaños, en los despidos. Pensemos en esos momentos en los que pareciera que Dios hace silencio. Si hay un nombre al que me gustaría ponerle a este sermón o a esta breve reflexión, es el de una canción de Alex Campos llamada El sonido del silencio. Hoy es un sábado donde el silencio tiene un sonido. Yo quiero que juntos podamos pensar en este día, que podamos parar un poco todo y podamos reflexionar. Si alguna vez nos sentimos confundidos, como dije al principio, porque a veces nos sentimos confundidos. Y si quizás estás en ese estado de confusión, de no saber si de verdad creer o no creer en Jesús, si de verdad creer o no creer en que Jesús puede hacer un milagro o puede actuar, si de verdad estás confundido sobre si Jesús existe o no existe, porque esas cosas nos pueden pasar. A veces, como los discípulos, sentimos que Jesús guarda silencio. A veces, como los discípulos, sentimos que Jesús no va a actuar. Pero yo quiero que juntos podamos pensar en Isaías. Isaías fue uno de los profetas que más adelantó a Jesús. Y en el capítulo 55, en los versículos 8 y 9, él habla de Jesús. Él habla de Dios. Y él dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Si Dios guardó silencio, si hoy es un día en el que Jesús hizo silencio, prestemos atención, porque este silencio tiene un sonido. Quizás lo que necesitemos es guardar silencio también nosotros y esperar, porque si Jesús murió, si Jesús hizo silencio, lo que sigue es la resurrección, lo que sigue es la vuelta a la vida, lo que sigue es el Maestro, empoderado, haciendo milagros, sanando a las personas, dando vista a los ciegos, liberando a los oprimidos y llevando a los pobres de espíritu las buenas nuevas del Señor. Ahora yo quiero hacerte una pregunta en este sábado. Quiero hacerte una pregunta. Y con esta pregunta yo quiero invitarte a que esperemos juntos la reflexión final de mañana. Y la pregunta que te quiero hacer y quiero que pienses, al igual que yo, es la siguiente. ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que está vivo? Que Dios te bendiga mucho. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios,
escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, lo que pasa en mil silencios, pronto sé que me hablarás, pronto sé que me háblame, Señor, háblame, Jesús, háblanos, Jesús, háblanos, Jesús, háblame fuerte en esta noche.